Bienvenidos a la clase número 8, Lenguaje y Comunicación. Soy tu profesora Sol Rocío Salinas y hoy día veremos recursos usados en textos no literarios. Ven a aprender. Pero antes, Mafalda te tiene un mensaje. Recuerda, revisa varias veces las clases para que no pierdas los contenidos y los puedas unir y así entender cada vez mejor. Nunca olvides que hay conceptos que deberás siempre ir utilizando, como son las 6 preguntas para interrogar un texto, el tipo de texto al cual te ves enfrentado, el tema, el cual es abordado en el texto que estás leyendo, el propósito comunicativo, o sea, la finalidad por la cual se escribe. Y ahora entonces comenzamos con la materia. Hoy día veremos los recursos usados en textos no literarios, que son de varios tipos. Primero, cuando vemos un texto, debemos identificar, como ya te dije anteriormente, el tipo de texto, literario o no literario. En esta sesión veremos solo textos no literarios. Por lo tanto, cuando te hablo de estructura, se establece qué tipo de partes tiene este texto no literario. Un texto no literario que tú recuerdas y has visto durante las sesiones anteriores es la noticia. Cuando veíamos la noticia, tú te dabas cuenta que había distintas estructuras o partes. Estaba el titular, el lead, el epígrafe. A eso me refiero con la palabra estructura, ¿ya? Luego, otro aspecto utilizados del recurso de la letra. Letra grande, mediana o pequeña es importante dentro del texto. Mientras más grande la letra, obviamente tiene mayor importancia, así como si el color es muy llamativo. Registro se refiere a la forma de utilizar el lenguaje, si es formal utilizando el usted o informal utilizando el tú, ¿ya? Lo vamos a ir practicando, así que no te angusties ni te desesperes, lo vamos a explicar. Ideas se refiere a si existen ideas más importantes que otras, principales y secundarias. ¿Qué idea es la que origina lo demás, núcleo temático? ¿Y cuál es la idea que se deriva de esa? Hechos. Tiene que ver con los datos objetivos, lo que es verificable y real. Reiteración. Este recurso es repetir conceptos, repetir palabras más de una vez. Cuando eso ocurre, significa que ese concepto es relevante, ¿ya? Y la elipsis, que es cuando omitimos información que ya ha sido dicha. Por ejemplo, en la utilización de los pronombres, ¿ya? Ok, vamos entonces a ver ahora en la aplicación cada uno de estos recursos. Y antes de entrar de lleno en esta información, te recordaré los tipos de textos no literarios, por si aún todavía tienes dudas con respecto a esto. Como te dije al principio, está la noticia que ya la hemos visto. También tenemos la crónica, la reseña, el reportaje, las cartas, las recetas de cocina, las instrucciones, etc. Pero no solo esto. Este tipo de textos es muy amplio. Y entonces acá tenemos textos científicos como las memorias, textos periodísticos como lo que te acabé de decir, textos digitales, las páginas web, cuando mandas correos, textos publicitarios, los afiches. En realidad un texto no literario es aquel que habla de la realidad. Y esa es la principal diferencia que tiene con los textos literarios, que hablan de ficción, ¿ya? Y también entonces vamos a encontrar, como te dije recién, muchos tipos. Estaba la noticia, está la carta, está la receta. Hay muchos tipos de textos no literarios. Recuerda que no tendrás que aprenderte de memoria las definiciones. Solamente debes aplicar los contenidos de lo aprendido, ¿ya? Así que no necesitas memorizar cada uno de los conceptos de los textos no literarios. Aquí vemos un texto no literario. Acuérdate que para lograr identificar un texto no literario, la esencia de este es que sea real, ¿ya? Si nosotros vemos la ley nueva de tránsito, es algo real. Es tan real que tiene incluso un precio, ¿ya? Entonces voy a analizar este texto no literario de acuerdo a los recursos que hemos visto al inicio de esta sesión. Ok, ideas. Sabemos que hay dos tipos de ideas, principales y secundarias. Principal es que me dice que tiene un póster de color con nuevas señales, que es una ley de tránsito. Esto es principal, que es lo más importante de este texto. Pero también tengo una idea secundaria. Carlos A. González, ley número 18.290, ediciones Publi-Ley, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ideas, nos estamos refiriendo a las ideas que son núcleo temático, principales,
y las ideas que se derivan de estas, secundarias, ¿ya? Ok, vamos a seguir entonces. Reiteración. ¿Hay alguna palabra en este texto que se repita? Al parecer, no. De hecho, no veo ninguna palabra que esté repetida acá, ¿ya? Entonces, reiteración es un recurso muy fácil de identificar porque tiene que ver con repetir un concepto, una palabra, ¿ya? En general, la reiteración se utiliza mucho más en publicidad porque el objetivo es que tú recuerdes el concepto que estás viendo en ese texto, ¿ya? Ok. Elipsis, ¿tenemos alguna frase que ha sido omitida? Tampoco, ninguna frase omitida en este texto, que a todo esto es muy pequeño, ¿ya? Porque estamos viendo solo la tapa de este texto no literario. Sigamos entonces. Letra, y acá vemos que hay letras más grandes y letras más chiquititas. Las letras más grandes son más importantes, por lo tanto, lógicamente, es más importante nueva ley de tránsito que incluye póster. Cuando me refiero a letra, estoy determinando la dimensión del tamaño de lo que está escrito. La letra es importante porque me establece lo que es más relevante, ¿ya? Entonces es importante que tengas claro ese concepto. Sigamos entonces. Texto, sabemos que es un texto no literario. Todos los textos de esa sesión van a ser no literarios. Hechos, algo objetivo, bueno, incluye póster, incluye cuestionario, es de una editorial, está actualizado. Todo esto es un hecho, tiene un costo, es un hecho. Si te das cuenta, acá no tengo opiniones. Tengo solamente hechos, datos concretos. Registro formal. Está escrito en un idioma formal. Dice incluye. Si fuera un idioma informal, yo diría tiene o lleva. La palabra incluye es más formal que la palabra lleva, ¿ya? En general, estos textos no literarios es muy variado el registro. Muchos de ellos utilizan un registro formal, pero también varios de ellos utilizan un registro informal, ¿ya? Y la estructura es la que posee un texto que es un manual. Por lo tanto, este texto tiene imágenes y conceptos. ¿Te queda claro? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Qué hacer en sismos? Y viene todas las indicaciones. Date cuenta que es un texto no literario porque está hablando de un hecho concreto. Y lo vamos a analizar entonces. Texto no literario. Estructura manual frente a un evento catastrófico, un sismo o terremoto si es que se complica más el sismo. Letra, tamaño grande y con color de contraste. Es muy importante darte cuenta acá que la palabra sismo está en un color de contraste con lo anterior, marcando la importancia que tiene este concepto en este texto. Registro formal. Si no diría qué haces, por eso dice qué hacer, y trata a la persona de usted, dice conserve la calma, usted, registro formal. Idea principal, cada uno de estos elementos que conforman los pasos para realizar al momento de una emergencia. Hechos, conserve la calma, elimine la fuente de incendio, localice la ruta de evacuación, ese es un hecho. Reiteración. En general, yo en este texto no veo reiteraciones de palabras. ¿Ya? Recuerden que este recurso es muy fácil de identificar porque basta con que una palabra se diga más de una vez para que encuentre una reiteración, ¿ya? Si lo digo más de una vez, va a ser una reiteración y va a significar que es importante. Muchos de los manuales dicen no haga esto, no esto, sí esto, y es una manera de enfatizar las ideas principales e importantes de un tipo de texto así, ¿ya? Y de elipsis, sí, conserve la calma, usted conserve la calma. Ahí estamos omitiendo la palabra usted en cada una de esas instrucciones. ¿Te queda claro? ¿Sí? Cada uno de estos recursos tiene como objetivo estructurar el texto no literario y darle un sentido a su función. Veamos otro ejemplo. 5 colaciones sanas, un texto no literario, lo tenemos claro, Publimetro Crónica, y vamos entonces con el análisis. Texto no literario, ya sabemos que está basado en hechos objetivos. Registro formal, está hablando de usted. Reiteración, está hablando de las colaciones y cada cierto rato menciona datos
números, conceptos. Está reiterando información. Letra grande, el titular, 5 colaciones sanas. Está en un color distinto para llamarnos la atención. Elipsis, en algún momento de este texto está hablando del niño y dice él, ¿ya? Hechos habla de datos y estadísticas y es una forma de mencionar hechos, elementos objetivos. Idea principal, las palabras que se encuentran al inicio de cada párrafo son las ideas principales y todo lo que continúa en este párrafo son ideas secundarias. Y la estructura es la de un texto periodístico, por lo tanto hay un titular, hay un lead, hay un cuerpo. ¿Te queda claro? ¿Sí? Y veamos este ejemplo, lavadora eléctrica completamente automática, texto no literario, letra en tamaño grande y de un color distinto para marcarnos la importancia, registro formal, está hablando de usted, estructura de un manual, por lo tanto tiene pasos, está describiendo, estructura descriptiva. Y veamos un ejemplo en una cuenta. Veamos esta cuenta y vamos a buscar algunos recursos utilizados. Texto no literario. La letra, el tamaño grande de la letra, me establece contraste y me indica lo que es importante en este texto. Registro formal, estructura de una cuenta que tiene precio, que tiene costo, que tiene aspectos, tiene colores que me van indicando lo que es importante, ¿ya? ¿Te das cuenta que los textos no literarios los encontramos en cualquier lugar? Los textos no literarios son muy cercanos a nosotros porque son los textos que de manera cotidiana vemos todos los días a diario. Esta otra cuenta, que es de agua. Idea principal, todas las que están en letra más grande, y secundaria serán todas las que están más chiquititas. Elipsis está omitido el usted, el cliente, está omitido la palabra cliente. Reiteración, estamos viendo cómo reitera la palabra sencillo anterior, sencillo actual, reiteración, para señalar un énfasis. Y los hechos objetivos son los dineros que usted tiene que cancelar como costo, el gasto de los metros cúbicos, el teléfono. Esos son hechos concretos y objetivos. ¿Te queda claro? ¿Sí? Cada uno de estos recursos tiene como función, reitero, entregarle un sentido y una coherencia a los textos no literarios. No te angusties porque, vuelvo a reiterar, no te los tienes que aprender de memoria, pero sí tienes que saber aplicarlo. Y entonces el resumen. Hoy día vimos el texto no literario, que es real, verídico, con los recursos. Los recursos son texto, tipo de texto, estructura, letra, registro, ideas, hechos, reiteración y elipsis. Y nunca olvides que vamos sumando información, porque aparte de este contenido del día de hoy, deberás siempre recordar las 6 preguntas para interrogar un texto. Te las recuerdo de nuevo. ¿Qué tiene relación con el tema, el motivo, la tesis? ¿Quién, la persona o personaje? ¿Cuándo, el tiempo? ¿Cómo, los acontecimientos o los hechos de la historia? ¿Dónde, el lugar? ¿Y para qué o por qué, el propósito comunicativo? ¿Te queda claro? ¿Sí? Ok, muy bien. A continuación, te dejaré una tarea, una actividad en el formulario Google Form. ¡Ánimo! Tú puedes, la vas a poder completar porque tú eres capaz, ¿ya? Ya hasta acá llegó esta sesión, que estés muy bien, cuídate, chao, y nos estamos viendo, ¿ya?